Taca, 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 taca. Crema, Producciones Crema Boys. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a este subpodcast, Los Crema Boys. El día de hoy tenemos un episodio especial y muy solicitado desde hace unas semanas por toda esa bella comunidad normalista de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Hoy nos encontramos con el ya conocido, llamado elenco de su preferencia, mis amigos y colegas, los licenciados Kevin Sánchez Nieto, Roberto Carlos Ortega Guzmán, Jared López Orozco, Adrián Mijangos Velázquez y su fiel servidor, Edwin Gerardo Guzmán Marcelo. El día de hoy hablaremos acerca de la seguridad en los distintos ámbitos, como lo es la protección de los dispositivos en los datos personales, la identidad digital, la protección de la salud y del entorno. Ok, muchas gracias por esa presentación, estuvo muy buena, compañero. Bueno, asimismo también platicaremos a lo largo de este podcast sobre lo que es la seguridad en las competencias digitales de los millennials. Asimismo también hablaremos sobre las competencias de los futuros docentes en el área de la seguridad. Esperando que esta conversación sea de su agrado e informativa, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, bien, vamos a empezar hablando sobre el crecimiento del uso de los dispositivos móviles en los últimos años, que como bien sabemos, esto se ha hecho un fenómeno global que aceleró considerablemente durante la pandemia. Ya ven que en esos años toda la gente encerrada, clases en línea, esto ocasionó que en la actualidad los que utilizan los teléfonos son más de 5.19 mil millones de personas. Esto es una cantidad exorbitante, es decir, que un 67% de la población mundial ocupa teléfonos hoy día. Bueno, como dice mi compañero Adrián, comenzaremos hablando sobre la protección de los dispositivos tecnológicos. Y hoy en día la mayoría de nosotros contamos con alguno de ellos, ya sea teléfonos, celulares, tabletas, computadoras, smartphones y entre otros muchos más. Al ser estos dispositivos los más frecuentes y preferidos por la comunidad, por todo lo que hacen con ellos, los hackers tienen esa facilidad, es como, lo ven como una mina de oro, de lo cual, si no están bien protegidos dichos dispositivos, podrán sacar de nosotros información que sea valiosa, que nos importe mucho, que sea de nuestra verdadera relevancia, ya sea para venderla, difundirla o incluso poder extorsionarnos a nosotros mismos. Ok, Kevin, ¿consideras que es y por qué es tan importante la seguridad de nuestros dispositivos? Bueno, primero, Jared, considero que es demasiado importante la seguridad de nuestros dispositivos. Mira, cada día el aumento de los usuarios que adquieren un dispositivo inteligente crece de manera exorbitante, realmente rápido. Esto se presenta una forma de integración cada vez más en lo que son en sus vidas diarias. Ahora, los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles y tabletas son los más utilizados para navegar por Internet, y es ese tráfico proveniente de estos dispositivos que se convierte en ese papel principal, forma de navegación, y al no tener una seguridad, nuestros datos quedan vulnerables. Y esto obviamente les facilita en su totalidad a los mismos hackers el robo de nuestra información. Pero compañero Kevin, por ejemplo, ¿cómo podemos denominar la seguridad de los llamados millennials? Muy bien, Edwin. A los resultados los podemos señalar que los millennials realizan prácticas básicas de seguridad, tales como el uso de antivirus, el manejo de contraseñas, esos ajustes en la configuración de las herramientas web y entre otros muchos. Y con respecto a la identidad digital y la salud, es muy importante y necesario promover el empleo adecuado de los datos personales. Asimismo, fomentar hábitos mediáticos saludables.
y en la protección del entorno natural, identificamos la necesidad de crear conciencia sobre la adquisición de equipos, el manejo de energéticos, el reciclaje y los desechos tecnológicos. Bueno, pues aquí entramos con las competencias de futuros docentes en el área de la seguridad digital, que se dividen en 5 aspectos. La primera es la informatización y alfabetización informacional, que cada vez más los docentes acceden a y gestionan grandes volúmenes de información a través de canales informativos. Por ello, es importante la actualización constante de sus conocimientos y descubrir las novedades del espectro tecnológico. Sí, como lo menciona mi compañero Jared, cada vez más los volúmenes de información a través de los canales informativos aumentan. Pero bueno, dentro de esta competencia digital también juegan un papel muy importante la capacidad de identificación y localización de informaciones relevantes, así como el desarrollo de la habilidad del docente para detectar la validez de los contenidos digitales, entre otros aspectos. Con la comunicación y elaboración. Pues el docente debe aprender a desenvolverse con las herramientas digitales y a su alcance para la comunicación y elaboración de información. Ok. En esta competencia digital, el docente centra su atención en la creación de redes de conocimientos y comunicación. Esto que se haga entre los docentes y los estudiantes. Para lograrlo, el profesor debe desarrollar competencias como en sí debe ser la creación de contenidos digitales, así como en su difusión debe pasar a través de diferentes redes y plataformas. Aquí llegamos a la creación de contenido digital, ¿no? Pues el sistema educativo, pues planteamos que debe hacer un ejercicio de análisis y evaluar si está preparado para el nuevo paradigma que presenta la enseñanza virtual. Es aquí donde la creación de nuevos contenidos en el entorno digital resulta especialmente relevante. Por ello, es importante que los docentes desarrollen una creatividad digital con el objetivo de que aprendan a establecer y diseñar métodos de enseñanza basados en la interacción de sus estudiantes. Muy bien, Jared, gracias por ese comentario. Y esta competencia digital docente no solo presta atención al propio proceso de creación, sino también al de modificación de contenidos para poder adaptarlos a las necesidades de nuestros alumnos. Un profesional docente que posea una alta competencia en creación de contenidos digitales será capaz de crear contenidos versátiles y capaces de adaptarse y utilizarse en diferentes clases, niveles y modalidades. A este nivel encontramos valores tan importantes como la creatividad y la capacidad de adaptación del docente, así como su aptitud para la creación de contenidos, la edición, reelaboración e integración de estos en diferentes canales digitales. Ok, pero ¿qué pasa con la seguridad? El personal docente pensamos que debe aprender a adquirir una actitud eh, expectamente y precavida ante la información que emitan, que transmite, pero también a la que reciban. El robo de la identidad genera una gran cantidad de complicaciones, por lo que resulta imprescindible que tanto los profesores como los alumnos aprendan a poner medidas de protección y prevención, ¿no? Sí, esto es lo correcto, compañero. Por eso, dentro de esta competencia digital, hablaremos sobre la protección de dispositivos electrónicos, datos personales, la integridad física de los usuarios y el uso consciente y sostenible del sistema digital. Con este punto hasta aquí llegamos con la resolución de problemas. Los docentes deben contener con formación y conocimientos que le permitan resolver problemas y errores cotidianos con las herramientas digitales y proporcionar apoyo a niveles técnicos a sus estudiantes, perdón. Además, su conocimiento también debe reflejarse en un mejor
aprovechamiento de los recursos tecnológicos y en una optimización del tiempo. Identidad digital. Entendemos como identidad digital al conjunto de información que se proyecta una imagen, una reputación acerca de nosotros en Internet. Plantémoslo de una manera muy diferente, tal vez. La identidad es más que el perfil que nosotros creamos. Ese es el perfil que usamos para ver las publicaciones de nuestros amigos. Por ejemplo, muchas veces creamos un perfil de Facebook para ver los memes, para la información que publican nuestros amigos o conocidos o familiares. Es como darse de alta en el registro civil si lo queremos ver de una manera más, digamos, cotidiana o más formal, ya que se registran tus datos y con esto tú ya eres un ciudadano más que se une a esta comunidad. Lo mismo pasa aquí. Nos desenvolvemos y navegamos por lo que es el mundo del Internet. Necesitamos hacernos de una identidad digital en el cual el perfil nosotros lo vamos a crear como queremos que nos vean los demás y esto por lógica, así será nuestra proyección hacia el mundo entero. Relacionado con todo lo que es la seguridad, ¿por qué los hackers están tan interesados en nuestra identidad digital? Hacerse pasar por otra persona en Internet suele tener ciertos problemas, intenciones, ya que la identidad digital usurpada suele ser utilizada para cometer fraudes, obtener otros datos de manera ilegal o acosos cibernéticos, entre otras. La suplantación de identidad digital es un riesgo que corremos todos los usuarios de Internet. Sí, bueno, quiero hacer énfasis en lo que acabas de mencionar, ya que no es novedad que en la plataforma de Facebook ocurra a menudo esto que tú acabas de mencionar, que son los perfiles falsos y que estos mismos mandan solicitudes a personas para así poder a estas estafarlas o quitarles información por medio de un perfil falso. No sé si a algunos de ustedes aquí les ha como que pasado este tipo de cosas. No digo que hayan interactuado con personas así, sino que personas hayan querido agregar a ustedes para así poder entablar una plática y tratar de alguna manera como que hacerles ese tipo de cosas ilegales dentro de... Respondiendo a tu pregunta, creo que sí nos ha pasado. Y es por eso que entra la identidad y la autentificación en línea. Estas se crearon para combatir el robo de la identidad. Y esto tiene como propósito en el que podamos probar a nosotros mismos, a nuestros teléfonos inteligentes y otros dispositivos, y junto con la mayoría de aplicaciones se cree una autentificación. Están creando cada vez más sistemas de autentificación más avanzados, como pueden ser los filtros dobles, las huellas dactilares y el reconocimiento facial, ya que con esto nos da la posibilidad de que nosotros tengamos más seguridad en nuestros dispositivos. Mm, Como bien dice el compañero Kevin, que no es nada nuevo que todos nosotros tengamos un celular. Por lo regular, la mayoría de gente tiene un celular inteligente, con huella dactilar, con una cámara muy buena. Entonces, creo que las autentificaciones que se han estado dando en estos días es de suma importancia. Bueno, muy bien. Ahora yo les hablaré acerca de un ejemplo que brindó el doctor Francisco, y es el permiso que le das a las apps de acceder y buscar, hacer y deshacer con tu información lo que se te disponga. Y aquí entran las fotos de tu galería o las búsquedas. En cierto punto suele parecer bueno. Trata de hacer conexiones, esas mismas conexiones que nos hacen guiarnos y relacionarnos con cierto punto de afección. En mi caso, hubo un tiempo en que quería comprar un instrumento
y solo entré a una página de una marca a ver qué modelos había solamente. Y a partir de ese día, a partir de ese momento, todo mi teléfono me comenzó a mostrar descuentos y algunos tips sobre dónde y cómo podía comprar un instrumento. Si se te facilita, esa sería una gran desventaja. Como clara desventaja es que hay páginas. Esas páginas se interesen a sacar datos para el robo de identidad, a hacerse pasar por ti y comprometerte en asuntos legales incluso. Bueno, sí, como bien sabemos, algunas de las precauciones que podemos tomar es que ninguna identidad oficial, red social o servicio de mensajería va a pedirte que que les proporciones tus datos personales a través de un enlace. Esto nunca va a pasar, ya que cuando pasa esto es porque te quieren sacar tus datos y así poder acceder a tus cuentas. Pero bueno, prosigamos. Solo podrás hacerlo tú mismo desde tu propio perfil. Si recibes este tipo de mensajes, envíalos al proveedor del servicio a través de que lo hayas recibido. Esta es una de las formas más efectivas para recopilar datos sobre ciberdelincuentes. Saber qué es la identidad digital y cómo mejorar tu privacidad es la mejor forma de luchar contra los hackers y los ciberdelitos. También esperemos que estos puntos o estos consejos mantengan tu identidad digital muy segura. Demos como que antes o consejos para navegar en Internet. Yo recomendaría sinceramente leer términos y condiciones de las apps de juegos y bancas móviles, ya que son las apps que solo aceptamos por querer avanzar rápido sin tomar en cuenta las consecuencias. Los otros dos, la seguridad digital es importante porque abarca todo lo que tiene que ver con la protección de tus datos confidenciales, asimismo también tu información biométrica, personal, software, compras y banca en línea, los sistemas de información, informática gubernamental y otros detalles de la vida moderna que dependen de las computadoras y otros dispositivos inteligentes. Ok, pero hablemos primero sobre las competencias, ¿no? De los futuros docentes en el área de la seguridad digital. Pues, como bien sabemos, el impacto de la pandemia mundial provocó cambios drásticos en el modelo de aprendizaje. Las clases virtuales, que hasta hace unos años funcionaban como alternativa innovadora, son ahora el principal capital de las escuelas para afrontar los retos de esta nueva normalidad. Creo que en esta época es donde encontramos se dieron a notar las carencias de los maestros con las habilidades tecnológicas, ¿no? Si bien recuerdan, eh, habían maestros que ni en clases presenciales podían prender un proyector, tenían tanta complicación y que al momento de esa pandemia, pues fue un caos para estas maestras. Y pues yo considero que sí deberíamos estar un poco más capacitados para el área donde vamos, para prevenir este tipo de situaciones. Ok, compañero, pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo puedo yo proteger mis datos personales? Buena pregunta, ¿eh? Pues la primera referencia que tenemos sobre el derecho de protección de datos personales en México tiene sus antecedentes en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en 2002, la cual restringía su ámbito de aplicación considerando a la protección de los datos personales como un límite o excepción del derecho de acceso a la información. Bueno, ¿alguien que quisiera dar algún otro punto, agregar algún otro punto? Bueno, los datos personales se refieren a cualquier información
concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. También la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Por ejemplo, el nombre, los apellidos, la edad o el tipo sanguíneo. Esta información permite identificar de una manera muy fácil una persona determinada. Ok, el compañero tocó sobre los datos personales que se deben proteger. Ok, pues, hacía mención el compañero sobre el nombre, el domicilio y la sangre. Creo que los datos personales se dan por categorías. Esto ya que nos facilita la clasificación y organización de este tipo de información. En esto tenemos los datos identificativos, en el cual empieza sobre el nombre, el domicilio, la edad, la firma, el RFC, entre otras. Creo que es uno de los principales datos que nos han pedido durante mucho tiempo. De ahí comenzamos con el dato laboral, donde nos habla sobre nuestro puesto, nuestro empleo, el domicilio oficial en el que vivimos, el correo oficial, entre otras cosas, como por ejemplo, podemos decir que en nuestro puesto podemos ser actualmente, futuramente docentes, ¿no? Podemos decir que también encontramos los datos patrimoniales. ¿Cómo no son? Son los de más suma importancia, cabe aclarar, ya que en esta la mayor parte habla sobre nuestra información o nuestro dinero que tenemos ahorrado o en nuestras cuentas bancarias. En esto entran las cuentas bancarias, la información crediticia, entre otras cosas. Para esto también encontramos los datos académicos. Es muy bien sabido que para entrar a una institución nos piden también de nuestra trayectoria educativa, lo cual es de hasta dónde hemos partido. Si no mal recordamos, para entrar a una universidad tenemos que dar nuestro certificado de estudio de la preparatoria, nuestra constancia de estudios originales, entre otras, también nuestro título, igual el número de cédula profesional. El otro dato que es también de suma importancia y eso va más acorde a nuestro historial de salud, es sobre el estado de salud, enfermedades contraídas o en curso. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es nuestro informe de salud. Los datos biométricos, que es uno de los más importantes, que es nuestra huella dactilar o digital, reconocimiento de iris, entre otras. El reconocimiento facial, si no mal recordamos. Para esto también debemos saber que hay unos principios que sirven para proteger la información personal en entornos. Es bien sabido que la evolución del entorno digital ha propiciado un flujo indiscriminado de información e interacción en línea, lo que ha generado nuevos riesgos, nuevas formas de que nos roben o nos hackeen nuestras cuentas, en la cual los canales que nos proporciona el Internet. Es muy bien sabido que de esta manera se creó el artículo 6 de la Ley Federal y el artículo 16 de la Ley General, que establecen que los responsables deberán observar los siguientes términos. Ok, empezamos con el principio de licitud. Este principio consiste en que los responsables deben recabar y tratar los datos personales conforme a las disposiciones establecidas por la ley y además la normativa aplicable. Esta ley de protección fue creada en el 2010, artículo 7. El principio de lealtad. La obtención de los datos personales no debe hacerse a través de los medios engañosos o fraudulentos, que también vienen en el artículo 7. Están los principios de finalidad, el tratamiento de datos personales, el cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Y este es el más importante, el principio de consentimiento. Este principio nos permite decidir de manera informada, libre, inequivocada y específica si el titular de los datos personales se encuentra de acuerdo
con el uso y el tratamiento de esta información. El otro también que es muy importante es principio de responsabilidad. Quienes traten datos personales deben asegurar que se cumpla con los principios esenciales de protección de datos personales, comprometiéndose a verla siempre por su cumplimiento y rendir cuentas en caso de algún incumplimiento. Adrián, ¿usted sabría qué es un aviso de privacidad? Tengo una idea más o menos clara. Tengo entendido que el aviso de seguridad es cuando te llega alguna notificación de que tienes que, por así decirlo, ¿no? De alguna manera tener tu cuenta asegurada porque te dan como un aviso a que cada cierto tiempo cambies a, no sé, los datos, ya sea de algún registro que hiciste, digamos, ¿no? En Facebook, en Google. eh, y estas mismas aplicaciones se encargan de que tú recuerdes que cada cierto tiempo tienes que tener eh, de cierta forma tus cuentas registradas y observar que no haya, por así decirlo, cosas que a uno no les parezca, ¿no? Ok, creo que es una buena explicación, muy buen argumento. También podemos hablar de cómo se pueden proteger los datos personales al utilizar las redes sociales. Ok, podemos hablar sobre los permisos, ya que al usar una red social se deben conocer los permisos que se otorgan a los proveedores del servicio, ya que es muy común que se requiera la autorización para compartir contactos, fotos, micrófonos, entre otras cosas. Creo que esto es muy importante. Sabemos que durante mucho tiempo nos han pedido eso. Todos los que tenemos un celular, pongamos el ejemplo de Instagram o Facebook. En un dado caso, tú quieres, no sé, subir una foto. Vale, vas a cámara, tomas una foto o ya ahora vas a tu galería y la subes a Instagram. Lo primero que te va a aparecer es un permiso, que te va a decir, estás, que tú debes de darle o permitirle a la aplicación usar ese medio, a lo cual la mayoría de nosotros le damos sí. Claro. ¿Por qué? Porque creemos que es una red confiable, creemos que es algo confiable y estamos en nuestro derecho. Pero hay veces donde hay páginas web, hay otras situaciones en las cuales no es confiable. Entonces, creo que los permisos son de suma importancia. Y aquí entran los niveles de seguridad. También es muy importante configurar el nivel de seguridad lo más alto posible, ya que con la finalidad de proteger y resguardar el contenido de personas, nosotros podamos resguardar nuestra información en un lugar. Está el claro ejemplo de las contraseñas, ¿no? Que es súper de mucho tiempo. Antes de que ustedes crearan una cuenta, les pidió una contraseña y es claro que debemos acordarnos de ella. Nosotros debemos generar contraseñas seguras que no impliquen o se basen en algún otro dato personal, como fecha de nacimiento, expediente laboral, teléfono celular, entre otros. Además, es recomendable actualizarla cada 2 meses. No lo vamos a negar. Muchos de acá, bueno, en mi caso, mi primera contraseña eh, por inexperto se dio, pues no sé, algo X. Y no voy a decirla, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. También tenemos que entender que la conexión de Internet, pues es algo que imparte también, ¿no? Ya que también se debe privilegiar el uso de las redes Wi-Fi o conexiones seguras como datos celulares. También debemos de saber que antes que utilizar de redes abiertas o gratuitas, debemos de ocupar un VPN o yo. ¿Por qué? Porque no sabemos esa red Wi-Fi qué tanto nos afecta a nuestro celular o nuestros datos personales. Entonces, es de suma importancia tratar de conectarnos a redes que no sean gratuitas, conectarnos a una red Wi-Fi que sea de nosotros y es algo más que claro. También está lo de fomentar nuestro cierre de sesión. Muchas veces, no nos vamos a dejar engañar. Muchas veces nosotros, de niños, íbamos no sé, a un ciber, a hacer nuestra tarea. Claro,
entre comillas, a veces abríamos nuestro Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ese era nuestro medio. Y se da la casualidad de que, pues ya terminó mi hora. El don, pues, de pum, puso la pantalla en azul, le dijo, ya acabó tu hora, ya te vas. Y pues tú dices, bueno, ya me voy. Y no cerraste tu sesión. Ahí entra donde nosotros debemos tener conciencia, en lo cual sabemos de que para eso se creó una contraseña. Para eso nos cuidamos de las conexiones a Internet y los niveles de seguridad que se han proporcionado. Creo que cometer ese error a estas alturas es algo imperdonable, digamos. Sí, así es, compañero, como tú lo comentas. Em, Debemos de tener cuidado en estos puntos que nos acabamos de decir y creo que todos los compañeros opinan lo mismo, pero yo quiero dar un dato quioña, que es sobre pues la protección del entorno digital, como tú estabas abarcando en ese punto, ¿no? Bueno, hay riesgos y amenazas en estos entornos digitales. Bueno, en los últimos 10 años han aumentado las crisis reputacionales. ¿A qué me refiero con crisis reputacionales? Bueno, a que hay ocasiones o momentos en los que la percepción de otros sobre una persona o alguna organización, o ya sea una cuenta secundaria que tengamos, se ve comprometida o puesta en un escenario polémico por el conocimiento de alguna información concreta, pero incluso a veces la solución que tú llegas a darle a esto no pasa para evitar estar en la red o que puedan hablar a ti. Esto se refiere más que nada a cuando alguna persona duplica o crea una cuenta fake tuya o se hace pasar por ti, básicamente. Para evitar estar en la red, debemos, siempre estar al pendiente de quiénes nos siguen y de preferencia que sea gente que conozcamos, porque tenemos que cuidar nuestro entorno, no vamos a andar aceptando a personas que ni siquiera conocemos, pero aunque actualmente eso se da mucho por las personas entre 12 y 14 años, que son los adolescentes que pues están entrando al mundo tecnológico y empiezan a compartir sus fotos, ¿no? Como todos pasamos por esa etapa. Entonces, bueno, nosotros pasamos por esa etapa. También eh, debemos de cuidar lo que subimos, a lo que yo estaba comentando ahorita. O simplemente lo que subimos a la red debe de ser, de cierta manera, algo que no nos exponga tanto. Debemos de tener un protocolo de actuación ante posibles amenazas y también debemos de cuidar nuestro entorno en el área digital. Entonces, aunque parezca ridículo, esto puede afectar nuestra reputación. Aquí yo tengo una pregunta para mi compañero Kevin, que es, qué harías tú, Kevin, si publican información falsa sobre ti? Bueno, bueno, esa es una muy buena pregunta, compañero Adrián. La verdad es que en mi persona me causaría mucho daño. Sin embargo, no me sentiría cómodo por el hecho de que algún factor externo haya publicado una información que no es real, que no es verdadera. En lo personal buscaría la manera en la que se solucionara ese asunto, atendiendo de manera clara y concisa ese tipo de protección de mi persona, de mi identidad, de mi información con respecto a ese asunto. Muy bien, gracias por responder a la pregunta. Compañero Jared, no sé si quieres agregar algún punto. Sí, con respecto a, pues, como punto muy importante también a tocar, si hablamos sobre la protección del entorno, pues la seguridad abarca lo que es la protección personal, la protección de datos, protección de una identidad digital y también el uso de esta seguridad. Otro punto importante sería pues la protección de dispositivos, ¿no? Que es proteger nuestros dispositivos y cuentas personales, ya que pues tenemos que ser conscientes de los riesgos y amenazas en la red. Otro punto también sería pues la protección de datos eh, personales que pues tenemos que entender también
que los términos habituales de un uso de los programas y servicios digitales, tenemos que protegernos muchos de estos, ya que pues a veces, por ejemplo, conocemos los cookies que encontramos en las páginas en las que buscamos información, donde aplicamos el famoso copia y pega, ¿no? Que a veces aparecen en estas páginas dos opciones, que es aceptar y rechazar, que sinceramente es lo único que leemos y que siempre por tradición ya, por los mitos, le damos el rechazar. Porque, Compañero, pero aquí quiero hacer un pequeño énfasis. dime, Creo que dime. más de uno aquí en algún momento ha aceptado las cookies, pero ¿tú sabes la función que tienen estas? ¿O tienes Eh, alguna idea vaga que... sí, por- es a lo que iba, de que nos tomamos mucho de que si lo aceptamos, nos van a dar como, va a entrar virus y que nos va a pasar algo malo, ¿no? Pero como tal, estas cookies sirven para que en el propio dispositivo, la propia página, nos brinde información relacionada o que se parezca o se asemeje a la que estamos buscando. No necesariamente el tema que googleamos, sino algo que tenga algo de relevancia o se asemeje como tal al tema. Como por ejemplo lo que mencionaba el compañero Kevin cuando buscaba su instrumento, de que al googlear el nombre te aparecían opciones de compra, el cómo comprar, tips y eso. Básicamente es eso. Es ayuda, no tiene ningún mal, ningún virus. Muy bien, Jared, muchas gracias por esa aportación que nos brindas. Y con respecto a las dichas soluciones básicas para proteger nuestro entorno o información en el área digital, se mantienen los datos personales protegidos en un entorno digital que requiere básicamente soluciones. Como lo comentó mi compañero Roberto, una de ellas es el VPN y se mencionan algunas soluciones básicas, las cuales nos pueden ayudar a proteger nuestras cuentas y nuestros datos personales para cualquier tipo de ofensa, cualquier tipo de invasión a nuestra privacidad, cualquier tipo de robo, entre otras más. El VPN nos permite tener una extensión segura de una red local sobre una red pública o inclusive una privada, y esta encripta una información en línea para poder evitar que nadie pueda acceder a ella, evidentemente, como lo menciona. El firewall es un sistema que actúa como una gran muralla, impidiendo esta dichosa entrada de los usuarios externos que evidentemente no han sido autorizados por la propia red privada. Y hago mención al último antivirus, que esta básicamente es la que detecta, la que impide y la que elimina acciones invasivas generadas por el malware o programas malignos. Bien, muy buena aportación, compañero Kevin. Roberto, no sé si quisieras dar algún dato extra para sumar a ese podcast. Creo que sí. Nos desviamos, bueno, no se desvió. Creo que es muy importante lo que dice Kevin, pero también es importante los derechos que incluyen o las cosas que se van dando referente a tu baja de información o tu dato personal, ya que cabe señalar que merece una mención especial a los datos personales, ya que son sensibles, ya que son datos que nos informan los aspectos más íntimos de las personas, y el mal uso puede provocar discriminaciones o poner grave riesgo a su titular, como por ejemplo, es sabido que el origen racial o étnico es de discriminación, el estado de salud también, la información genética es mucho peor. Está la controversia de que las creencias religiosas, filosóficas y morales si están mal portadas a otras personas, sea de burla para la persona a la cual le brinden esta información, como las opiniones políticas. ¿Alguno de ustedes sabe
sobre los derechos o las sanciones que se llega a dar? No, ¿nos podrías explicar un poco? Bueno, bueno, los delitos y sanciones relativos a los datos personales. Es bien sabido que los datos personales aportan mucho y ahorita es mucho más, ya que años anteriores era mínimo, pero ahorita conforme pasó la pandemia empezamos a usar más este, la computadora, las redes sociales. Ahorita todos tenemos redes sociales, la mayoría, pongámoslo. Creo que las sanciones o la conducta que lleve a esto, les hablaré algo, un poquito, les voy a entrar a una conducta. Aquel que sin autorización modifique o destruye o provoque una pérdida de información contenida en sistemas de equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, ya sea como los que mencionó el compañero Kevin, su sanción es de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Ok, haciendo énfasis a esto, creo que es bien sabido que nosotros nunca hemos leído las políticas de privacidad, o si alguien los ha leído así, de todas a todas, ¿se han dado cuenta de lo que dice? Está el claro ejemplo de cuando ustedes iban a crear su cuenta bancaria. ¿Leyeron todas las políticas de seguridad? Em, bueno, en mi caso, cuando yo fui a crear o sea, lo que fue mi proceso bancario, la persona encargada en el banco fue la que me realizó ese proceso, entonces no sabría contestarte a ciencia cierta cómo fue y todo eso, porque la verdad no fui yo el que se encargó de ese proceso, de ese procedimiento. Ok, ahí, claro, por ejemplo, los que tienen BBA, ¿no? Vamos a ponerlo. Primero te dejan crear una cuenta en línea, ¿no? De ahí vas allá. Pero si en dado caso, compañero, si esta persona que tú le brindaste la seguridad, ¿por qué? Porque es operadora de este servicio, proporcionara tus datos a otra persona, ¿tú qué harías? ¿A dónde irías? Bueno, si esta persona me proporcionara mis datos, pues yo creo que donde acudiría primero fuera o sea, levantar cargos, ¿no? Cargos legales hacia esa persona porque está filtrando mi información personal y eso, como bien lo mencionaba, no sé si tú o mi compañero Kevin, eso es un delito y tiene su sentencia. Entonces, yo creo que sí, acudiría a la sucursal donde yo fui a tramitar, pues, mi proceso bancario y pediría los datos de esa persona para posteriormente levantar cargos legales, que pienso yo que es lo más adecuado en ese tipo de situación. Es una muy, muy buena respuesta, ya que, pues como tú bien dices, nadie puede llegar a divulgar tu información y perjudicarte. Eso está escrito en una ley y es una ley que ya hemos hablado. Eh, como bien sabemos, nadie puede hablar sobre o criticarte o discriminarte, pero tampoco puede revelar una información a la cual tú brindas, ¿entiendes? A la cual, porque esta dicha persona es operadora y yo soy alguien que no sabe de esto, soy nuevo, se aproveche de este tipo o de esta situación, es algo en el cual entra la sanción, en la cual, como bien dice, es de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Hay algo que también debemos de recalcar y es que cuando nosotros, eh, varios hemos tenido Facebook, no, si no mal recuerdo, hubo un tiempo, si no sé si fue en 2017 o fue en secundaria, donde debemos
entender de que los hackers, como bien habló el compañero Kevin, los hackers es algo que eventualmente siempre han existido y por eso es importante las leyes, leer las leyes que protegen nuestros datos personales. ¿Alguien más quiere dar algún tema? O hablar sobre Bueno, una yo opinión. quiero abarcar una pregunta que me hicieron antes de empezar este podcast, que fue, o sea, que me preguntaron sobre mi tema, ¿no? ¿Qué es un entorno digital y para qué sirve este? Bueno, yo quiero responder esta pregunta en lo que va de este podcast. Bueno, podemos definir el entorno digital como el conjunto de aplicaciones, portales y herramientas de Internet que oponen el contacto a los usuarios con plataformas digitales, negocios, marcas y organismos de carácter educativo. Bueno, algunos consejos que les puedo yo proporcionar a ustedes y a todo el público que vea este podcast sería: verifica la configuración de privacidad en tus redes, no uses almacenamientos públicos para información privada, usa aplicaciones de mensajería con encriptación de extremo a extremo, y también lo otro sería que deshabilitáramos las notificaciones de la pantalla de bloqueo en nuestros dispositivos. ¿Alguien que quiera agregar algún otro punto, algo que tenga ahí guardadito y lo quiera sacar para que la audiencia que escuche este podcast pueda saberlo y pueda tenerlo de alguna manera, tomarlo en cuenta? Yo creo que con base a la información que se presentó, fue una plática muy enriquecedora, ya que todo lo que se comenta, todo lo que se dice, todo lo que se presenta en este diálogo del podcast es una información veraz y factible, la viable, la que realmente es, en mi opinión, considero yo, una verdadera explicación ante todo. Y entendemos que este tipo de protecciones de seguridad son necesarias, ideales para nuestra seguridad, como bien lo dice en su nombre. Es indispensable mantener este tipo de regularidades para proteger nuestros datos, para protegernos de posibles ataques cibernéticos, como bien lo comentaba Jared hace un rato, y como lo comentaba el compañero Roberto. Es indispensable mantener este tipo de alternativas presentes en cualquier sistema operativo, como lo son los medios digitales, los medios, los medios cibernéticos y entre otras más. ¿Alguien desea agregar algún otro tipo de comentario? O si no, podemos darle el pequeño cierre que se mantiene en este podcast. Bueno, pues al parecer no, pero es como de que se me hace muy importante y se agradece esa aportación para llenar como estos nichos de como precauciones, consejos para ser precavidos y como lo mencionaba antes, llenar los nichos que como lo muestra nuestra carrera, el estar preparados para el entorno o situaciones como la de la pandemia, que nos ayuda mucho a no perder el contacto con los niños y fortalecer la educación. ¿O ustedes qué piensan? ¿No? Bueno, compañero, yo pienso que sí. Eh, Diría el término evolucionar, pero creo que no es el correcto. Más bien nos adaptamos en lo que fue la pandemia, y más los docentes, ya que ellos no estaban, por así decirlo, de cierta manera, abrazados con lo que es la tecnología. Y como lo comentaba el maestro Francisco, el doctor Francisco, en una de sus clases, ellos son personas que migraron a la tecnología, migraron, son personas que tuvieron que adaptarse a ello, vaya, ya no por gusto, sino por necesidad, para poder así continuar con sus actividades laborales y poder así seguir laborando y no dejar a un lado la educación y a los estudiantes que, pues bueno, son a las dos perspectivas a las que va dirigido este podcast, tanto a personas docentes como a personas jóvenes. No sé si alguien más quisiera agregar un punto desglosando esto que acabo de decir,
o bien le podemos dar el cierre al podcast, pero pues bueno, eso lo dejo a criterio de ustedes. Compañero Roberto, ¿le gustaría agregar algún otro tipo de comentario? Mm, Creo que lo explicaron ustedes muy bien. Todo esto ha sido de suma importancia en el entorno en el que nosotros estamos, porque actualmente ocupamos más las redes sociales, ocupamos más las informaciones, bajamos información por redes sociales, nos conectamos a redes conocidas día con día. Incluso creo que abordar estos temas es de suma importancia. Entonces creo que eso sería todo lo que quisiera decir. Bueno, compañero Kevin, ¿podrías dar el cierre a este podcast para ya así poder retirarnos con grata satisfacción pienso yo y siento que proporcionamos buena información y bueno, dejo que despidas este podcast. Así es, compañero, bajo nuestro criterio, las habilidades mostradas y los conocimientos presentados previamente, considero y consideramos en nuestro equipo que fue de relevancia cualquier tipo de información que se presentó en este podcast. Y siendo así de esta manera, agradecemos la atención prestada, el hecho de que el profesor o la persona que se dirige a este podcast esté, esté presente, esté ahí con nosotros, escuchándonos, oyéndonos, porque así nosotros nos podemos relacionar continuamente y indirectamente, directamente con la persona oyente. Y de esa forma agradecemos completamente el habernos escuchado y prestar su atención. Muchísimas gracias. Nos despedimos con un fuerte y fraternal abrazo y les deseo lo mejor de lo mejor. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye, un gusto.